Estudiando el libro de Marcos en el capítulo 6, Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, a partir del versículo 14 en adelante. Recuerden que veníamos estudiando aquí la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de Marcos. Recuerden que Marcos está escribiendo los relatos que el apóstol Pedro estaba narrando ahí y Marcos está escribiendo. Ahora, en este punto vemos que el Señor Jesucristo, él ya había regresado a su tierra natal, Nazaret, y él comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos. Cuando él comenzó a enseñar en la sinagoga, el Señor dice que ahí había muchos judíos que le conocían al Señor Jesucristo, lo conocían desde niño, lo conocían como el carpintero, conocían a su mamá y conocían también a todos sus hermanos, conocían a toda la familia porque Jesús se había criado en ese lugar. Y lo terrible de esto es que muchos de ellos, de estos judíos se escandalizaban, dice. Se escandalizaban, o más bien la palabra escandalizar quiere decir tropiezo. Entonces, lo que estos judíos tenían más bien era Jesús les provocaba a ellos tropiezo. No podían ellos entender de que Jesús enseñara de esa manera, o enseñara con tanta sabiduría, si Jesús, según los judíos, no había estudiado en estas universidades eh, que ellos tenían. Entonces vemos que estos judíos no creían en el Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías. No creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Porque estaban llenos de prejuicios. Ahora, Jesús se sorprendió, dice, Él se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Por la incredulidad que había en ellos. Y dice que por esa razón Jesús no hizo muchos milagros ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se detuvo en su ministerio, sino que se dedicó a recorrer, dice, las aldeas de alrededor enseñando, dice. Ahora, recuerden ustedes que las aldeas que había alrededor de las grandes ciudades, por lo general, eran aldeas en su mayoría de leprosos. Entonces Jesús iba a esos lugares. No, no eran todos, pero la mayoría era de leprosos. Entonces gente de escasos recursos, gente que había sido discriminada. Por ejemplo, entre paréntesis, ¿sabían ustedes que cuando el Señor Jesucristo nació y el ángel se apareció a los pastores de ovejas que estaban cuidando el rebaño, era gente discriminada? Era gente discriminada, era gente que había sido descalificada del templo, eran considerados inmundos, no les daban trabajo, por lo tanto lo único que ellos servían era para cuidar ovejas y a eso se les presentó el maestro. Entonces estas pequeñas aldeas que estaban alrededor eran justamente estas aldeas de personas que habían sido rechazadas, despreciadas y también entre ellos leprosos. Y Jesús, dice Marcos aquí que Jesús se dedicó ahí a enseñar, dice. Y luego vemos nosotros en los versículos siguientes que el Señor Jesucristo comenzó él a enviar a sus discípulos de dos en dos, dice, a predicar el evangelio de arrepentimiento, dice, a predicar el arrepentimiento a los hombres, dice textualmente aquí. Cuando Jesús los envía a estos discípulos a predicar acerca del arrepentimiento de los hombres, Jesús les da un respaldo. Jesús les da a estos hombres poder y les da también autoridad. Y como resultado de este poder y autoridad, recuerden ustedes que, como vimos en la clase pasada, que estos hombres, los discípulos, expulsaban demonios, dice, y también sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite, sanaban a muchos enfermos de manera milagrosa. Entonces, ahora los versículos que a continuación vamos a seguir estudiando en esta oportunidad, vamos a ver aquí que Marcos va a exponer la muerte de Juan el Bautista. Ahora, cuando uno mira así a simple vista, se da cuenta que la muerte de Juan el Bautista aquí en este relato que Marcos viene narrando, como que no tiene sentido, como que no tiene relación, como que está fuera de lugar. Pero vamos a ver que tiene un mensaje. ¿Por qué Juan puso aquí
la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan narra aquí la muerte de Juan el Bautista? Entendiendo que Jesús anteriormente había enviado a los discípulos a predicar el Evangelio. Y Jesús les dice también a los discípulos que no se preocuparan de llevar consigo alimento de más ni ropa de más, ¿se acuerdan? Sino que ellos tenían que llevar solamente su báculo, ¿me entiende? Tenían que ellos enfocarse en predicar el Evangelio porque el sustento, porque el pan, el techo y el abrigo, por decirlo así, Jesús o el Señor se los iba a sustentar. Entonces aquí Marcos menciona la muerte de Juan el Bautista y vamos a ver la relación que tiene con esto. Dice así, Marcos capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Fíjense aquí la manera en que Marcos califica a Herodes, lo califica como rey. Herodes Antipas, que es el que está aquí eh, narrando Marcos, siempre quiso ser rey y siempre él quiso que lo llamaran rey. Entonces, por esa razón aquí Marcos lo señala como el rey Herodes. Ahora, cuando este hombre escucha la fama de Jesús y escucha que Jesús estaba haciendo milagros y escucha que Jesús estaba haciendo señales y escucha muchos rumores de que Jesús realmente era posiblemente el Mesías o el rey de Israel, entonces al escuchar Herodes la palabra rey, entonces inmediatamente Herodes lo ve como una competencia, lo ve como una amenaza a su reino. No podían haber dos reyes. Entonces, por esa razón, dice que le presta oídos aquí el rey Herodes a la fama de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre, dice, se había hecho notorio. Así que, ¿qué hace Herodes? Comienza a recabar mayor información acerca de este rey Jesús, pero dice también aquí Marcos que Herodes tenía una culpa, él tenía su conciencia, no lo dejaba tranquilo. ¿Cuál era la culpa que le aquejaba a Herodes? Había matado a Juan el Bautista, le había dado muerte a Juan el Bautista, por lo tanto, Herodes decía que Juan el Bautista, como podríamos decir, era que lo estaba siguiendo, que lo estaba acosando. Y además, Herodes, dentro de su investigación hacia Jesús, estaba viendo Herodes que Jesús tenía el mismo carácter de Juan el Bautista. Entonces, todo, todo calzaba para Herodes, todo calzaba para él. ¿Qué? Que Juan el Bautista venía a acosarlo, más bien a perseguirlo. Otros decían, para calmar un poco a Herodes, el delirio de persecución que tenía Herodes, otros decían, no, no te preocupes, Herodes, si posiblemente haya sido Elías, posiblemente sea Elías, posiblemente sea alguno de los profetas. ¿Por qué? Los judíos dicen, y Herodes también dice que posiblemente sea Juan el Bautista resucitado. ¿Por qué los judíos decían que posiblemente sea Elías? ¿Y por qué también decían que podía ser alguno de los profetas? Porque esa era una profecía. Esa era una profecía que estaba descrita en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense en este detalle. Herodes, estudioso e investigador de la cultura judía. Por eso, entonces, dice aquí eh, Herodes, dice, no, si es Juan el Bautista, porque posiblemente Juan el Bautista, porque yo leí que Juan el Bautista iba a resucitar o iba a venir. Otros dicen, no, no puede ser solo a lo mejor Juan, puede ser Elías o puede ser alguno de los profetas. Pero Herodes insistía que era Juan el Bautista a quien él había mandado a matar. Entonces, Herodes aquí claramente él siente este delirio de persecución porque su conciencia le estaba acusando, como decía aquí. Su conciencia no lo dejaba tranquilo.
¿Por qué? Porque él sabía que había hecho mal al matar, al quitar la vida o al decapitar a Juan el Bautista, dice. Así que, ¿por qué su conciencia no lo dejaba tranquilo? Porque él cometió una tremenda injusticia con Juan el Bautista. Entonces, en esta primera parte, a modo de enseñanza práctica, nosotros podemos ver aquí que la conciencia del hombre muchas veces le acusa de sus pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, y vamos a situarnos en este punto de la predicación, que es lo que hacía Juan el Bautista, descubre el corazón del hombre. La predicación, la exposición de la enseñanza, de la palabra de Dios, descubre el corazón del hombre, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Por favor, si alguien me puede ayudar en buscar Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Lo leo. Por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, mi hermano. La palabra de Dios entonces descubre, indaga, profundiza, penetra el corazón del hombre, dice. Discerniendo, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Divide el alma del espíritu, la palabra de Dios. Eso es lo que hace en el corazón del hombre. Entonces, por esa razón, Herodes estaba tan acongojado y perseguido al oír de los milagros, las enseñanzas de Jesucristo. No solamente sentía amenaza, sino que él decía que Juan el Bautista venía a él a acosarlo. Entonces, lo que podemos ver aquí, dos cosas importantes. Lo primero, Herodes tenía más conocimiento de Jesús que los propios judíos. Mucho más conocimiento de Jesús que los propios judíos, porque si Herodes atribuye a que los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que él había oído de Jesús, era más bien el carácter de Juan el Bautista resucitado, era entonces porque Herodes sacó esa información del Antiguo Testamento como profecía. Entonces posiblemente a él estaba en su mente fresco esto, y como él había matado a Juan el Bautista, entonces estaba todo eso en su mente, en su corazón. Pero sabemos también que este hombre, debido a su mala conciencia, digamos, a las cosas injustas que había hecho, estaba confundido. Herodes estaba muy confundido. ¿Debido a qué? Debido a que su conciencia no era buena. ¿Por qué? Porque la predicación de Juan el Bautista y lo que él hizo hacia Juan el Bautista, eso le pesaba. Ahora, esto nos demuestra, hermanos míos, como primera cosa, como enseñanza práctica, que cuando el hombre practica el pecado, que cuando el hombre está, por decirlo, descaradamente practicando el pecado y teniendo conocimiento de que lo que está haciendo está desobedeciendo a Dios, su conciencia no va a estar tranquila. Su conciencia siempre va a estar inquieta. ¿Por qué su conciencia va a estar inquieta? Porque sabe que está en desobediencia a Dios. Y más sobre todo en este tiempo, porque en ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos exhorta, que nos empuja. Entonces, Herodes solamente tenía el conocimiento y ya su conciencia le estaba molestando, le estaba acosando. Hoy día nosotros tenemos esa misma conciencia, tenemos esa conciencia de saber hacer lo bueno, como dice la Escritura. Y si no lo hacemos, estamos en pecado, dice. Entonces, el practicar deliberadamente el pecado, la palabra de Dios nunca nos va a dejar solos. Sigamos leyendo en Marcos capítulo 6, versículo 18. Dice,
Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan y sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, aquí está el mensaje confrontacional al corazón directo de Herodes. Y Juan el Bautista, sin ningún adorno ni ninguna diplomacia, Juan el Bautista entregaba este mensaje que era realmente confrontacional y lo que le causó su muerte en el fondo. Entonces, aquí hay un hecho importante en resumen. Primero, ¿por qué Marcos está narrando la muerte en detalle de Juan el Bautista? Porque recuerden ustedes que anteriormente, los versículos anteriores del capítulo 6, Jesús envió a los discípulos de dos en dos a predicar acerca del arrepentimiento. Lo que significa con esta historia que el hombre como Juan el Bautista y los discípulos que predican el Evangelio de salvación, el hombre como Juan el Bautista y los discípulos que predican el arrepentimiento, el mensaje puro de Dios, van a ser confrontados, van a ser asediados, van a ser perseguidos, van a ser afligidos. Muchos de ellos, como Juan el Bautista, van a ser, ¿qué dicen? Van a ser muertos. Ese es el contexto, ese es el mensaje principal que Marcos quiere señalar aquí. Por esa razón, Marcos pone como prueba lo que va a suceder a la persona que es llamado en este caso al ministerio de la predicación, al ministerio en sí, al ministerio de Dios. Vamos a tener, el hombre va a tener aflicción, va a tener persecución. Entonces esa es la razón por qué Marcos se expone aquí en detalle la persecución y la muerte de Juan el Bautista, porque está enseñando aquí claramente que el hombre que es llamado por Dios y es enviado por él a predicar el arrepentimiento de los hombres como lo hizo sus discípulos, va a traer ¿qué? El odio del mundo. Primera cosa, va a traer el odio del mundo, va a ser odiado por el mundo, porque el mundo es perverso, porque el mundo es dirigido, influenciado por Satanás. Entonces, como el mundo es perverso, influenciado por Satanás, ¿qué le va a provocar al predicador? ¿Qué le va a provocar al creyente, al discípulo del Señor que fue enviado por Dios a predicar? ¿Qué le va a provocar? Aflicción, persecución y muerte. Entonces Jesús, asumiendo todo eso y considerando que este es el costo que el hombre de Dios tiene que pagar, dice, o tiene que vivir, en especial sus discípulos, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente, si alguien lo puede leer en voz alta, por favor, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias. El Señor nos ha hablado de estas cosas. ¿Qué cosas? El Señor nos ha llamado a su comunión. El Señor nos ha llamado a ser parte de su equipo. El Señor nos ha llamado a ser parte de sus discípulos. Y tenemos un mensaje, porque hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El arrepentimiento de pecado. Ese es el mensaje, el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Ese es el mensaje. Dentro de un mundo perverso y hostil que nos va a odiar, nos va a afligir, nos va a perseguir. Y vamos a ver aquí la estrategia de Satanás también. Pero Jesús aquí nos dice una palabra muy clave, hermano, muy clave. Primero reconoce que vamos a tener este tipo de asedio, de persecución. Pero también Jesús dice una palabra clave, confiad, dice. Yo he vencido al mundo. Cuando Jesús habla aquí, es una pregunta que les quiero hacer en esta noche. Cuando Jesús dice aquí en Juan 16:33, que acaba de leer Elías, Jesús estaba antes de su muerte o después de su muerte. Cuando él dijo estas palabras, antes de su muerte o después de su muerte. ¿Quién me responde?
Aquí está antes de su muerte, pues. Antes. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué Jesús entonces dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad? ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo, si todavía no moría. ¿Se fija? Entonces, ¿quiere decir entonces que Jesús, si todavía no moría, él ya había vencido? Sí, él venció, po. Entonces, fíjate, él venció, él envió. Tienen este tipo de cosas y dice, oye, dice, ¿saben? Yo les he hablado a ustedes cuando dice yo les he hablado para que ustedes tengan paz. ¿En quién? En mí, dice Jesús. En el mundo van a tener aflicción, eso está claro. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo y todavía no se moría. ¿Se fija o no? Entonces es muy importante mirar en detalle y observar las palabras de Dios. O sea, entonces, Señor, si yo tengo aflicción, yo tengo que confiar. Esa es la palabra clave. ¿Qué significa confiar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa según su opinión? ¿Cómo ustedes definen? ¿Cómo ustedes definen y llevan a la práctica dos cosas importantes? ¿Cómo ustedes definen y llevan a la práctica esta palabra que Jesús nos dice aquí? Confiad. Les dejo les dejo esa pregunta, si alguien lo puede definir y cómo lo puede aplicar a su vida práctica. Confiad. ¿Cómo lo entienden ustedes? Confiar como creerle a Dios. Ajá. Pero creer que Él hace milagros o creer que Él es No, pues creer, Dios. creer que Él es Dios, pues. Creer a su palabra de que Él es Dios. Ajá. ¿Alguien dice lo contrario o igual a lo que dijo Cristian en otras palabras? ¿Lo entiende de otra manera o no lo entendía? Tírense nomás a la piscina, hermanos, si aquí estamos para aprender. Creo Pero que. perdón, Dale, no. pero confiad tiene algo que ver con la fe. ¿Con quién habló? Yo, Pancho, Ah, Panchito, ya. Eh, confiad, sí. ¿Cómo lo entiendes tú? Con tus propias palabras. Y si tú dices porque es una pregunta que tú haces o estás asegurando que es así. es que tiene, o sea, creo en ese sentido que tiene que ver mucho con la fe porque confiamos en algo que no vemos, pero que sabemos que está. ¿Y cómo sabemos que está? ¿Cómo yo tengo la certeza y seguridad de que está? Siguiendo lo mismo que tú dices. ¿Cómo yo tengo esa seguridad de que está? ¿Lo he visto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Convicción, puede ser. Ok, O sí, sea, convicción, o sea, pero en, a ver, Por la fe puede ser. sí, pero le falta una palabra clave. ¿Cómo yo obtengo la fe? por el oír, Y el oír la palabra de Dios. claro. Oír, ok, oír. Y el oír la palabra de Dios. En palabras prácticas, simples. ¿Cómo entiendo eso? El oír y el oír la palabra de ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? O sea, no, para que me entienda la figura, me pongo la Biblia aquí en la oreja, ¿cómo? ¿Cómo, No, no, cómo? no, es la creer. lectura, es la lectura, creer en que lo que estamos leyendo efectivamente es la palabra de Dios. Exactamente. Eh, Les llevo a este punto, ¿sabes por qué? Porque nosotros, incluyéndome yo, tenemos muchos vicios, voy a hablar por mí, muchos vicios que es así y no es tan así. Porque tú vas, por ejemplo, aquí, yo nunca había visto, hermano, los debo confesar, yo nunca había visto, yo leía confiad,
en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, y nunca me puse a pensar de que si lo dijo Jesús antes de morir o después de morir, lo dijo antes de morir, o sea, ya tenía la guerra ganada. Por lo menos yo lo vi así, ¿no? Entonces, a lo que voy yo, entonces, en el ejercicio, en lo práctico, porque, ok, entendemos entonces el primer punto. Yo tengo fe y yo confío en Dios porque tengo que oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, ¿cierto? Me significa leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, meditarla en ella y creer. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Aquí es la segunda pregunta. Si bien es cierto, así obtenemos fe, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. De esa manera obtenemos fe. Esta fe, ¿cómo yo lo llevo a la práctica en forma simple? ¿De qué manera yo lo llevo a la práctica? Ahora, Yo creo que es como cuando uno contrata a un especialista o algo, que no sé, el mismo tema de que uno dice alguien va a arreglar una cañería y uno confía en que lo va a hacer porque lo dijo y porque tiene algo que lo respalda. Entonces, si uno lee, cree en la palabra, entiende que ese es el respaldo quizás de las mismas palabras o promesas que Dios hizo, es como confiar en que si lo dijo, lo va a hacer. Como así de simple lo veo yo, como confiar que es como el especialista haciendo su trabajo. exactamente. Y siendo más incisivo aún, es, por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación difícil en mi vida personal, económica, financiera o de enfermedad, y yo vengo a la palabra de Dios y busco a Dios en su palabra, en lectura, y el Señor me dice, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. Confía, cree en mí, porque yo he vencido al mundo. Ok, Señor, creo en ti porque tú me dijiste que yo tengo que creer. Yo creo en ti entonces, que lo que pase conmigo. Y cuando yo leo, por ejemplo, en otra escritura que me dice una promesa, me dice, nuestro Dios es poderoso y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ok, Señor, entonces asumo que me voy a morir en algún minuto, pero yo sé que mi alma y mi espíritu está confiado en ti. Yo sé que yo estoy tranquilo y confiado en ti. Yo sé que lo que me pase en esta vida qué pase conmigo, cómo voy a terminar mis días, la verdad es que eso no es lo relevante, sino que yo confío que yo voy a estar contigo. ¿Será eso una fe práctica? ¿Qué piensan ustedes? Porque eso es creer. Cuando dice Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria, que a los que aman a Dios, ¿qué más dice? Todas las cosas, o sea, dentro de todas las cosas incluirá también las cosas malas que nos suceden, incluirá las situaciones difíciles, incluirá incluso también la aflicción, el dolor, etcétera, etcétera, incluye todo eso. Entonces, pero yo, como dijo el apóstol Pablo, estamos desesperados, dice, ¿se acuerdan? Pero no angustiados, dice. Si alguien lo puede buscar, mientras en 2 de Corintios 11 parece, si no mal recuerdo, si alguien lo puede leer textualmente, pero dice ahí, se fija, está dando las características de una persona que cree en Dios, que confía en Dios. Entonces, tener fe, en resumidas cuentas, tener fe, esa fe es proporcionada por la disciplina, la dedicación y la perseverancia que yo tengo en la lectura y meditación y oración de su palabra. Según Romanos capítulo 10, 17, lo que citó Jorge Canto, que la Sí, fe yo viene encontré por la el oír y cita. oír la palabra. Por lo tanto, el efecto contrario, si yo no leo o leo esporádicamente o leo cuando tengo tiempo y oro cuando me acuerdo y oro solamente cuando estoy en los alimentos y la oración es tan repetitiva que ya me la sé, ya todos se la saben de memoria. Ya. ¿Crees tú, poniendo esas cosas ahí a la palestra, que son cosas cotidianas y diarias que nos sucede a todos? ¿Crees tú que mi fe pueda ir desarrollándose si yo tengo esa conducta? No se va a desarrollar, no voy a crecer, porque la fe va en aumento, la fe va en crecimiento, la fe va en desarrollo. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice? Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, ¿Qué dice? dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida en Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Imagínense. Estamos como en el límite, pero no porque Dios no dice, no, no estamos al final de todo. ¿Qué provoca eso? ¿Y quién está escribiendo esa carta? Pablo. Y llevamos en nuestro cuerpo, dice. O sea, el llamado al ministerio, entonces, el llamado al discipulado, tiene un costo, tiene un sacrificio, tiene una lucha, tiene problemas, tiene dificultades. ¿Hay alguna pregunta, alguna sugerencia antes de seguir con los versículos que nos... ¿Hay alguna duda o alguna sugerencia que quieran hacer o alguna pregunta que tengan? Yo, ¿Sí? es que lo iba a decir delante, que confianza, de una manera práctica, yo por mí lo definiría como descanso, como descansar, como una sensación de descanso en el Señor y también de eso más que nada, de eso quería decir. ¿Y eso se provoca a raíz de qué? De la práctica, de la constante práctica, de creer. Creer implica acción, acción, no solamente conocimiento, creer implica acción. Es lo que dice Hebreos 11, que estamos estudiando los días miércoles. La otra cosa que nosotros vemos aquí, volviendo al tema principal, Herodes dice, el versículo 20 de Marcos 6, versículo 20, perdón, 19, para leer todo el contexto. Aquí hay dos cosas importantes. Dice el versículo 19 que Herodías le acechaba. ¿A quién le acechaba? A Juan el Bautista. Y deseaba matarle y no podía. Número 2, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, aquí nosotros vemos claramente que Herodes, primero Herodías, perdón, representa el asedio y el acoso que Satanás muchas veces ejerce sobre la vida del discípulo. Eso es lo que representa Herodías. Le acecha, le acosa hasta destruirlo. Eso es lo que representa Herodías, la perversión y la maldad ejercida por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? Satanás. La segunda cosa que me llama más la atención aún es que Herodes le tenía temor a Juan el Bautista. ¿Por qué le tenía temor a Juan el Bautista? Porque Herodes sabía y veía que Juan el Bautista tenía buen testimonio, un testimonio de ser un varón justo y un varón, ¿qué más dice? Santo. Entonces, por esa razón, Herodes escuchaba a Juan el Bautista y el mensaje de Juan no era muy no era muy adornado, por decirlo de alguna manera, sino que era confrontacional. Pero Herodes lo escuchaba de buena manera, quedaba perplejo, pero lo escuchaba, dice, de buena gana. La actitud de Herodes representa la conducta de muchos creyentes que escuchan y que se acostumbran o se han acostumbrado a escuchar buenos sermones, buenos expositores, buenos estudios bíblicos, excelentes hombres que exponen la palabra de Dios de una forma maravillosa, digna de poder imitar. Pero como Herodes, no hay cambio en sus vidas. No hay cambios radicales en sus vidas. Aún como en Herodes, aún cuando la palabra de Dios descubre el corazón y la intención de ese hombre y no hay cambios de conducta, entonces es mucho peor. Y como Herodías, recuerden que representa la maldad, la perversión, la mala influencia, así también Satanás comienza a urdir un plan especialmente sobre estas personas que escuchan buenos mensajes como Herodes, pero no hay cambios en sus vidas. Esas personas que son de esa conducta son influenciados porque vamos a ver aquí, sigamos leyendo. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. O sea, lo que decía anteriormente, lamentablemente, que Herodes no le sirvió escuchar buen mensaje de Juan el Bautista si no hubo cambio. Si no, en Herodes no hubo cambio, entonces como no hubo cambios en él, entonces fue una presa fácil para ser influenciada por Herodías, su mujer. Se presentó la oportunidad, porque eso es lo que dice Marcos aquí, venido el día oportuno. ¿Oportuno para quién? Para Satanás, porque dijo Satanás, esta es la mía, y aquí y usó a Herodías, y aquí vino la influencia. Es decir, entonces que como Herodes escuchó buen mensaje, un mensaje directo del propio Juan el Bautista, pero no hubo cambios en su vida, fue una persona influenciable. Fue una persona influenciable. Entonces eso quiere decir que si yo no obedezco la palabra de Dios, los mandamientos, cuando el Espíritu Santo y su palabra confronta esas áreas íntimas, directas, donde Dios y yo sé de que conocemos esa falla, esa falencia, esa imperfección, ese pecado, esa práctica maliciosa, si yo no me rindo a Dios, estoy en un peligro porque puedo ser influenciable por Satanás. Los hijos de desobediencia, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Lo repetí de nuevo. ¿Quién opera sobre los hijos de desobediencia? Satanás. La otra cosa importante que nosotros vemos aquí claramente, desde el otro punto de vista, cómo Satanás realizó un trabajo para impedir la predicación del Evangelio, porque ese es el punto central. Cómo Satanás urdió un plan de tal forma que quiso impedir la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eliminó a Juan el Bautista, lo eliminó de raíz, lo sacó de raíz. Pero ojo con esto, sacó a Juan el Bautista de la escena, pero no eliminó el plan de Dios, porque Juan el Bautista, si era predicador del Evangelio llamando al arrepentimiento, Jesús tenía a 12 más preparados. Es decir, Satanás eliminó a uno, pero tenía 12 más. Inteligente mi Señor. Satanás es limitado, Dios es ilimitado. Donde no hay uno, hay 12 más. Así es la proporción, esa es la proporción. Dios es maravilloso. Y eso es maravilloso poder mirar aquí. ¿Se acuerdan cuando Elías, el profeta, arrancando de la mujer Jezabel? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Elías va arrancando de la mujer Jezabel y se escondió en una cueva, qué sé yo, y estaba ahí escondido después de haber matado a 400 profetas de Baal, se escondió en una caverna. ¿Se acuerdan de esa historia? Y estaba ahí todo achunchado, todo temeroso, con miedo, y viene el Señor y le dice, ¿qué estáis haciendo? No, es que tengo miedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, mira, es que si me matan a mí no va a haber más, no va a haber más profetas, no, le dijo el Señor. Hay 7.000 más, dijo, sí, hay 7.000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Hermanos míos, es un privilegio ser parte de la obra de Dios, ser discípulo del Señor, es un privilegio, es una honra, no hay mayor honra ser llamado por Dios para ejercer, para desarrollar la obra de su ministerio. Entonces, hermanos, volviendo desde el otro punto de vista, el caso de Herodías. Herodías, la predicación de Juan el Bautista confrontó también el corazón de Herodías. A diferencia de Herodes, Herodías se enojó con Juan, tomó odio a Juan, porque le dijeron las verdades, porque el Señor descubrió su corazón. ¿Y qué provocó con eso? Provocó ella urdir un plan, ponerse a las manos y exponer
exponer en riesgo. ¿A quién dijo? A su hija. Ella expuso a su hija por mirar, por sacar sus propios beneficios, sus propios logros egoístas. Expuso. No le importó la familia, le importó solo ella. Así también hay creyentes que al rechazar el mensaje de Dios no vuelven con arrepentimiento, sino que vuelven con odio, se rebelan, se vuelven rebeldes delante de Dios, aún más, con mayor énfasis, se vuelven rebeldes, rechazando así el mensaje de Dios en sus vidas. A tal punto que comienzan a ser instrumentos de Satanás. No se arriesgan solo ellos, sino que arriesgan también, como Herodías, arriesgan también a su familia. En conclusión a este punto, también quiero ver aquí Herodes. Herodes, cuando la hija de esta mujer, influenciada por esta mujer, cuando le pide y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato, en una bandeja, Herodes se puso triste. Herodes se puso triste, dice, cuando escuchó esta petición, dice, se puso muy triste. Pero su inmoralidad, su perversión fue más fuerte. Fue más fuerte, así que él envió a matar a Juan el Bautista. Con el dolor de su corazón, fue y mandó a matar a Juan el Bautista. Mi pregunta es, ¿quién era el rey? Él era el rey, pero ¿por qué no impuso su autoridad? Por compromiso. Satanás, muchas veces cuando somos influenciados, no poseídos, porque el creyente no es poseído, sino Satanás muchas veces hace esto con cada uno. Después que nosotros cometemos el error, Satanás, ¿qué hace? Nos enrostra, provocando a nosotros una tristeza. Pero segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, habla de esta tristeza, que hay una tristeza según el mundo y hay una tristeza según Dios. La tristeza, dice en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. Y la muerte la produce a través de la conciencia, el asedio, la conciencia. Entonces, es interesante poder mirar los distintos puntos de vista aquí, como Marcos, ¿por qué Marcos expone aquí la historia en detalle de Juan el Bautista? Yo veo aquí dos enseñanzas fundamentales como en conclusión. Primero veo aquí lo que Marcos quiere señalar y enseñar a los discípulos del Maestro, a los discípulos del Señor, que el llamado al ministerio trae un costo. Trae un costo, hay un sacrificio. ¿Cuál? De dejar todo lo que para nosotros es prioridad, todo lo que para el discípulo es prioridad, tales como el sustento, cuidado de nuestra familia, el bienestar personal, por obedecer al llamado de Dios. Ese es el costo, ese es el sacrificio. Y confiar, lo que aquí mirábamos esa palabra, confiar, es decir, creer, como dice Aarón, descansar que Dios tiene cuidado de mí. Si yo me preocupo de Él, por decirlo de alguna manera, Él tiene cuidado de mí. Confiar, estar en paz, que eso va a suceder, que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades. La Biblia nos dice, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente, por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada dice, estéis, ¿qué dice? Afanoso. ¿A quién le dice? ¿A todo el mundo? No, le dice al discípulo, al que tiene la conciencia de que es llamado por Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. También dice lo siguiente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, interesante, eso es fe. ¿Cree usted en que el Señor conoce sus peticiones en oración y ruego? Entonces no me debo afanar. No me debo afanar, porque el Señor me dice que Él me conoce todas mis peticiones,
cuando yo las traigo en oración y ruego a Él y con acción de gracia. El Señor me dice aquí que si yo me humillo ante su poderosa mano, dice, Él me va a exaltar cuando fuere su tiempo, no mi tiempo. Por lo tanto, mi deber es preocuparme de su obra y toda mi ansiedad yo la voy a poner sobre Él en oración, porque yo sé, confío y creo que Él tiene cuidado no solo de mí, sino de los míos. Y yo me debo preocupar solo en prioridad de poder servir en la obra de Dios, obedeciendo fielmente a su llamado. Por lo tanto, la primera cosa aquí que vemos es que el llamado al ministerio tiene ese costo. ¿Cuál? Confiar en Dios, descansar en Él, sin afán y sin ansiedad, haciendo la obra de Él. Y número 2, la segunda lección que vemos aquí es que el llamado al ministerio nos lleva a recibir el odio del mundo. El odio del mundo. Este mundo perverso, inmoral. Nosotros tenemos un mensaje de Dios. El mensaje de Dios debemos transmitir. Juan el Bautista transmitió la inmoralidad en la cual estaba Herodes y su mujer. El mensaje de Dios trae esa enseñanza. Arrepentimiento, pero confronta el pecado ante este mundo perverso. Y el mundo que es perverso no va a recibir de buenas a primeras el mensaje, sino que va a tener un odio contra el creyente, contra el verdadero discípulo del Señor, contra el hombre justo y santo. Y esa perversión y ese odio, ¿qué va a traer consigo? Porque como este mundo está gobernado por Satanás, ¿va a traer qué? Va a traer aflicción, va a traer persecución. Y en muchos casos va a traer la muerte. Pero nunca debemos olvidarnos, hermanos, de estas promesas que el Señor Jesucristo nos hizo. Estas cosas, dice, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que ojalá podamos creer en esa palabra de Dios. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra maravillosa que ha ministrado fuertemente mi vida, que ha hablado a mi corazón, Señor, aumentando la fe y la confianza en ti. Te damos gracias, Padre, por darnos este privilegio de escuchar tu palabra, de mantenernos firmes y obedientes, sabiendo y entendiendo que este llamado a servir en tu obra como tus discípulos trae un costo, trae un sacrificio, pero también confiamos y creemos en que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor, y por nosotros, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Danos cada día, Señor, ese deseo y ese anhelo de poder buscarte en lo íntimo y en lo secreto, cuando nadie nos ve, ahí en la intimidad, Señor, donde no hay apariencias, sino solo, Señor, tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos conoces tal cual somos, Señor. Oramos, Señor, en esta hora y rogamos, Dios, que nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo para seguir buscándote con anhelo y entendiendo aún más, Señor, de que en ti confiamos, que no debemos tener temor, porque tu palabra y tus promesas son reales, verdaderas y permanecen en el tiempo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.